El Señor hoy en particular ha traído una palabra especial para todos los hogares representados aquí. Sé que algunos no están con sus esposos, algunos son separados, viudos. Bueno, eso no importa, pero para el Señor todos son un hogar en unidad. Pero como el Señor siempre ha dicho, es importante que todos los hogares tengan una representación, y la representación en nuestros hogares tiene que ser una, y se llama Cristo, ¿cierto? Porque dice que si Cristo no mora en nuestros hogares, dice que no hay nada. Es un hogar ¿qué? Vacío, muerto, ¿cierto? Independientemente que sea soltero, viudo, casado, separado, bueno, lo que sea. Pero representamos un hogar para el Señor. Pero para el Señor le es importante y para Él le es gozoso de que Él more en ese hogar. Porque de lo contrario, no hay nada. ¿Cuántos vemos en muchos hogares, para estos tiempos, en muchos hogares, existen muchos matrimonios? Ahorita la gente joven está desaforada en casarse, porque lastimosamente el que no tiene conocimiento de Dios perece de ese conocimiento, ¿cierto? Está muerto, no hay nada. Pero muchos jóvenes dicen, ay no, lo primero dicen, ay no, yo me voy a casar. ¿Y qué es lo que pasa en estos hogares donde no mora Dios? Está dividido, ¿cierto? Que duran un año, 2 años, quizás 6 meses. ¿Y qué es la primera decisión que toman? Separarse. ¿Por qué? Porque no mora Dios. No está Dios dentro de ese hogar. Amén. Lucas 10, vamos a ir por favor a San Lucas 10. Hablamos todas nuestras Biblias, si no las traen en físico, yo sé que ahorita hay una ayuda especial que son los celulares, las tablets. Hablamos así, es importante. Lucas capítulo 10, y vamos a leer una historia muy bonita de las Escrituras, y vamos a ir al versículo 38. Pero antes de leer la palabra, vamos a orar y a poner delante de Dios este espacio. Gracias, oh Dios, gracias, oh Padre, oh Dios bendito. Gracias por tu presencia, tu bondad, tu misericordia en nosotros, Señor. Ponemos delante de ti hoy tu palabra, Señor. Que no sea palabra de hombre, no sea palabra de Juan José como tal, que soy carne, que soy persona que me equivoco, Señor, papá lindo, sino seas tu presencia en medio de mí. Seas tú hablando a través de mis labios, Señor, a través de mi vida, Señor, ministrando a tu iglesia, para crecimiento y gloria, honra tuya, Señor. Te damos poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, ahora sí. El Señor ha traído una de las acontecimientos más bonitos de las historias de la Biblia en los evangelios, y Lucas 10:38 va a hablar sobre una historia que es muy conocida por nosotros. Dice: mientras Jesús iba de camino entre una aldea y una mujer llamada ¿quién? María. Marta. ¿Y cuántas Martas hay aquí? No del nombre. ¿Cuántas Martas hay aquí? Ahora no son Martas. Ninguna hace ningún quehacer en la casa. Hasta yo soy una Marta.
Para los que me conocen, pues saben por qué y se ríen. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa, ¿cierto? Aquí dice, entró en una aldea. Aldea era una ciudad en Betania, a 4 kilómetros del templo de Jerusalén, en la cuesta oriental del Monte de los Olivos. Era el hogar de Marta, María y Lázaro. Que para los que conocen la historia, ¿quién era Lázaro? En San Juan 11, uno dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta y sus hermanas. Ya entramos en contexto, ¿verdad? Ya estamos entendiendo de cuál Marta estamos hablando. Marta tenía una hermana que se llamaba ¿quién? Ya lo leímos, María, cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. ¿Cuál era la preocupación de aquella mujer? De que Marta estaba ocupada en sus quehaceres y ella se encontraba ¿qué? Sí, que aquella persona no le ayudaba, no le ayudaba. Pero hay algo muy importante que nos denota esta lectura, es que esto del servicio en nuestros hogares no se tiene que dejar a un lado, porque si todos lo conocemos, o los que conocemos el Evangelio, ¿qué nos demanda el Señor? ¿Es a qué? A servir. ¿Y cuántos servidores hay aquí? ¿Cuántos servidores hay aquí? Amén. Si no lo eres, por fe lo eres, porque sé que si no lo eres ahorita, de aquí para adelante lo vas a hacer, porque la palabra nos enseña que es más grato que servir que ¿qué? Que ser servido, ¿cierto? Y el servicio es muy importante para nosotros. Se denota en mi vida, se denota en Juanito, que cuando yo tengo visita en mi casa, lo preocupante para mí es hacer sentir bien a aquella persona. ¿Sí? Me pasa lo de Marta. Juanito soy yo. Me pasa lo de Marta. Pero hay algo importante que hay en nuestro hogar, sin dejar de hacer lo otro, que es alabar y enseñar las Escrituras. ¿Sí? Que para muchos le puede ser notorio y preocupante a la vez de decir, oye, este hermano, siéntese, porque hemos venido, hay veces mi esposa me dice, Juan, siéntese, venimos a lo que vivimos, ¿sí? Pero para mí es importante que aquella persona en mi casa se sienta bien, porque es algo no que yo quiera aparentar ni hacer mostrar hacia los demás, sino es algo particular en mí, natural, porque es algo que Dios me ha colocado. El servicio. Algunos dicen que ha probado mi sazón, dicen que cocino muy rico, pero sé que, porque sé que lo que yo tengo que dar y lo que doy, lo tengo que hacer para el Señor y no para los hombres, y lo hago con amor. Bueno, no vamos a hablar de comida porque me estoy desviando, ¿cierto? Verso 40. ¿Qué dice? Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús. Le dijo, Señor, bueno, ya lo habíamos leído, ¿no te importa que mi hermana no te deje trabajar sola? Dile que me ayude. Verso 41. Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas. Esto es algo que no se tiene que dejar de hacer en nuestras vidas. Dice que tú puedes hacer las cosas que sea
sin dejar de hacer lo más importante. ¿Y cuál es lo que tiene que ser más importante para nosotros? Agradar a Dios. Tú puedes servir, tú puedes hacer tus cosas en la casa, pero dentro de tu pensamiento y dentro de tu corazón tiene que estar lo más entonado y tiene que estar lo más importante, que es el Señor Jesucristo. Yo sé que para mi esposa a veces le preocupa que ella esté reunida cuando nos reunimos nosotros como pastores y yo esté en la cocina. Y yo digo, pero yo estoy escuchando. Y cuando llego con el platico, mire, yo sé que mis pastores se acaban cuando yo les sirvo, pero yo no estoy dejando de hacer lo más importante y dejando atrás, que es la palabra de Dios. Que todo tiene una coinonía, un conjunto. Todo va apareado en un solo sentir. Que si yo lo dejo de hacer, estoy dejando de hacer lo que Dios nos demanda. ¿Me hago entender? Porque si yo recibo a alguien y no lo atiendo bien, estoy dejando de hacer algo muy importante, que es el servir, y es el amor que hay en mí, dejando atrás lo que el Señor ha sembrado en mi vida, que es el amor hacia los demás. ¿Verdad? Ahora sí estamos en contexto. Bueno, tú puedes ir a diferentes lugares y te pueden atender, no con el mismo agrado, o quizás porque aquella persona no tiene que brindarte. Eso es algo muy importante que tiene que tener en cuenta. Bueno, para entrar en contexto, hoy el Señor va a hablar del hogar cristiano. ¿Cuántos tienen aquí un hogar cristiano? Amén. ¿Cuántos tienen un hogar cristiano? Amén. Y los que no contestaron, ¿qué pasó? ¿Les gustaría tener ese hogar y caracterizarse por ese hogar que Dios quiere que todos nosotros tengamos? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un hogar cristiano no se trata del hogar aburrido como muchos lo piensan. No, aquellos son cristianos, son aburridos. Nosotros somos cristianos y muchos de nosotros son cristianos, y sé que para nada existe la amargura, existe ese gozo del Señor. En mi casa hay veces mis sobrinos, no son sobrinos de sangre, mis sobrinos, ellos les agrada asistir a las reuniones cuando yo estoy, no echándome flores, porque a ellos les agrada, porque yo los hago reír, y no quiere decir que por el hecho que por ser cristiano soy amargado. Antes, al contrario, el gozo en mí está en todo, es mi fortaleza, es mi identificación. Y esto es lo que Dios quiere de todos nosotros como familia en Cristo que somos. El hecho de compartir y de conocer del Evangelio no me hace una persona diferente a los demás. Me hace diferente el que conozco y pertenezco a Cristo y no comparto el mundo, pero no quiere decir que sea amargado. Y si estamos fallando en esto, porque hay veces confundimos el ser cristiano y el conocer de Cristo a querer aparentar delante de los demás que soy un santo. Porque a santidad nos ha llamado a todos. Yo puedo compartir con cualquier persona, puedo compartir con mi familia, aún no conocedora, pero dice que somos del mundo, pero no estamos en el mundo. Y esto nos hace diferentes. Por eso es la diferencia de un hogar cristiano. A mi hogar llegan muchas familias, tanto de mi esposa y mía, conocedora o no conocedora, y hay veces salen contentos y dicen, ay, yo pensé que usted era amargado. Pero es algo esencial que está inyectado en nuestro hogar. Uno, que existe Dios, y dos, que está la gracia del Señor.
Vamos por un momento a Juan 11:5. ¿Estamos allí? Amén. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, ¿verdad? ¿Cuál era la connotación de este hogar? Veamos en un inicio. Que a pesar de que Marta estaba en sus quehaceres y la única que participaba era su hermana, ¿verdad? Era algo muy importante que existía allí en aquella familia, en aquel hogar. ¿Era qué? ¿Un hogar qué? Era un hogar cristiano, ¿verdad? Decíamos en un inicio que la esencia del cristiano no es ser apartado de los demás. Cuando el Señor caminaba y recorría aquellos caminos, Él siempre que pasaba encontraba un sitio donde llegar. ¿Y era en dónde? En las casas. Pero María siempre que en el hogar de María y Marta, que siempre que lo recibían, porque para ellos le era agradable y era certero de que Él llegara allí. O sea que el Señor siempre encontraba allí, ¿era qué? Un sitio donde llegar y compartir con aquella familia. ¿Cierto? ¿Qué nos demanda a nosotros, el Señor a nosotros? Que con diferencia a las demás familias no conocedoras, al mundo secular, que nosotros tenemos que tener un corazón que hospedador, ¿cierto? Pero ojo, esto puede ser un arma de doble filo. A cualquiera no podemos recibir en nuestras casas. Con esto sí tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra casa tiene que ser una casa de santidad. A cualquiera no se le puede abrir las puertas. Cuento el caso, el ejemplo de hace muchos años con mi esposa, y creo que algunos ya lo conocen. Alguien lo considerábamos un conocedor del Evangelio, vecino de nosotros, y llegó a la casa, pero nosotros no sabíamos con qué pretensión y con qué propósito llegaba este personaje allí. Nosotros de buen corazón, muy sardinos en el Evangelio, muy nuevos en el Evangelio y muy sardinos de edad. Mi esposa, yo no me encontraba en la casa, mi esposa lo dejó entrar. Mi esposa, obviamente, pues se sentó con él en la sala, pero aquel personaje iba con una doble intención y con la intención del mismo diablo, Satanás. Cuando mi esposa me contó, en resumidas cuentas, cuando mi esposa me contó, yo no lo creía. Yo decía, y ella me decía, sí. Pero para mí era muy raro, o sea, no raro, sino era consternante de que aquella persona le había dicho a mi esposa tantas cosas que para mí eso era, yo no lo creía. Y hasta llegó un tiempo que llegué a no creerlo, y ella me decía, pero usted nunca dice nada, nunca dijo nada. Entonces, volviendo al tema, hay que tener mucho cuidado. La historia se la cuento después. ¿En qué terminó? En que el diablo fue reprendido. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros como familia en Cristo, como conocedores en Cristo, no tenemos que dejar entrar a nadie a nuestro hogar. O podemos dejar entrar, pero tenemos que tener ese discernimiento a quien debemos entrar. Porque no todo aquel que me dice Señor es hijo de Dios.
Aquella familia de Marta y María y Lázaro eran personas muy consagradas a Dios, porque al ver esto, la preocupación de aquella mujer era que su hermana no estaba pendiente, ¿verdad? Era que su hermana estaba metida en otras cosas y no se sentaba a lo que tenía que estar escuchando. ¿Y qué le dijo el Señor? Dijo: Marta, Marta, estás turbado tu corazón, no te preocupes. Estás afanada, no te preocupes. Estoy aquí y me estás escuchando. Así nosotros como familia en Cristo tenemos que preocuparnos cuando recibimos a alguien, y más de la familia en Cristo, preocupados más por conocer del Señor que hacer las cosas que no nos interesan. Puede suceder que podemos llegar a una familia y están los niños, y los niños pueden ser foco de entretención, y esto no es de Dios, porque pueden ser utilizados por mismo Satanás para que nosotros no pongamos cuidado a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero sé que si tú quieres ser, o si eres una familia en Cristo, eres una familia que tiene que estar enfocada a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Es a escuchar su palabra y, segundo, a ponerla por obra. Hablábamos en un inicio del servicio que Dios nos ha mandado a servir, porque el Señor, así mismo como llega a tu hogar, como el Señor empieza a compartir tu palabra en tu hogar, es algo importante que así eso tiene que ir centrado en tu corazón. Y esto fue lo importante y lo que le agradaba al Señor cuando llegaba a aquella familia, que sabían que tenían ese temor, y ese temor tiene que existir en todos nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos demanda? Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, que si tú lo hospedas, que si tú lo recibes en tu casa, tienes que recibirlo ¿con qué? Con amor. No simplemente por recibirlo, porque hay veces que decimos: ay, llegó otra vez. Ay, qué pereza. Ay, corra, órale. Pero dígale que estoy en el baño, vaya. El corazón del cristiano, el corazón del hogar cristiano, tiene que diferenciarse con el del mundo. Porque para nosotros no tiene que ser alguien más en particular, sino alguien que tiene que llegar, así no sea conocer, alguien que tiene que llegar para nosotros recibirle en amor, porque de eso depende también nuestro testimonio. Esa es nuestra identidad en Cristo. ¿Cierto? Tampoco quiere decir que vayamos a cerrar las puertas y decir: ay, no, esto no es conocedor, porque quizás eso es un foco del mal hablar del cristiano. Ojo, ese es un foco del mal hablar del cristiano. Porque hay veces dicen: ay, mire, es que el cristiano, mire, algo nos sucedió hace poco que algo pasó en nosotros, y dicen: mire, es que dícese llamar cristiano, y mire el testimonio. Nosotros tenemos que demostrar lo contrario, que ese amor de Cristo, de ese amor que Dios ha sembrado en ti, en tu familia, que Dios ha cambiado tu vida, ese amor tenemos que demostrárselo ante más.
pero de la sala, no más. ¿Cierto? Ojo. ¿Yo lo puedo hacer seguir? Sí, sí, mi hermano. La salita. Ya es otra cosa porque ya uno lo conozca y tenga confianza con él. Pero si yo no tengo confianza, sí, no siga. ¿Le provoca tomar algo? Sí. Va Marta, lo hago yo. ¿Le provoca un típico? Sí. Voy a la cocina, ¿verdad? Pero no lo estoy haciendo por aparentar bonito, sino porque esa es mi esencia. Y esa tiene que ser mi esencia, el amor de Cristo. ¿Cierto? Que esa persona se sienta agradada cuando yo llego, porque de eso va a depender cómo van a hablar de nosotros como hijos de Dios. Si tú dices ser cristiano, si tú dices ser conocedor, ese conocedor, ese llamado a ser de Cristo, tiene que reflejarse a nuestros semejantes. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Verdad? Algunos se están sintiendo regañados, no, porque esa es nuestra esencia. Esa es nuestra esencia. Y si alguna vez he llegado a alguna de sus casas y no me han abierto, digo, que le remuerda la conciencia. No, conmigo tienen una ventaja, que yo como de todo. Bueno, ya me están exhortando. Entonces, ese amor es importante para nosotros en el hogar cristiano. Ese amor tiene que, tanto como tiene que ir reflejado en nuestras familias, tiene que ir reflejado también a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Deuteronomios 33:3. Tú, Señor, amas a tu pueblo, todo tu pueblo santo está en tus manos. Por eso ellos siguen tus pasos y reciben de ti su dirección. ¿Ustedes no se han fijado que muchas veces, porque la gente les gusta llegar a nuestros hogares? Conocedores y aún no conocedores. ¿No han escuchado muchas veces? Oiga, ¿oye usted que Dios sí lo escucha a usted? ¿Sí me están entendiendo? Porque la necesidad del ser humano depende de aquella persona que conoce de Cristo. Porque si tú demuestras ese amor, si tú demuestras ser ese hijo de Dios y demuestras tener ese amor de Cristo, tiene que ser algo importante y reflejante para los demás. Muchas veces a nuestro hogar han llegado personas con unas cosas, una necesidad, de verdad uno le da gloria a Dios porque uno se encuentra bien. ¿Verdad? A uno todos los consagrados. ¿Cuántos consagrados hay aquí? ¿Cierto? Si una persona va a tu casa de la iglesia o no siendo de la iglesia en busca de una consejería, es porque ve algo en ti. Y lo que hay diferente y algo en ti es el amor de Cristo. Que si ellos nos buscan o buscan una persona temerosa de Dios, es porque en nosotros ven algo diferente que ellos no tienen. Y ese es el verdadero hogar cristiano. Y si no te visitan, ahí sí preocúpate, porque algo está pasando. ¿Cómo está tu testimonio? No estoy diciendo que Juanito sea el superchacho, sino que esa tiene que ser la identidad de nosotros como hijos de Dios, como el hogar cristiano que reflejamos ante la sociedad
que está a nuestros alrededores, que nosotros podemos albergar en el sentido es que no es dejarlo dormir, sino albergar es que lo podemos recibir, ¿qué? En amor, y le podemos dar un consejo, ¿qué? Sabio. Si una persona de esas llega a tu hogar, recíbela, porque necesita de Dios, porque es una persona que necesita de esa palabra de paz, de tranquilidad. Porque cuando tú le compartes a esa persona, ¿qué dice esa persona? Ay, gracias por esa palabra, la necesitaba. Porque el mundo necesita de ese amor, de ese regocijo, aunque muchas veces lo busquen a uno como el bombero, en el momento de la circunstancia y de la necesidad, pero tenemos que hacerlo, porque de eso nos diferencia. A nosotros nos llega seguido, ay, ahora que estoy pasando por él, te invitamos a la iglesia, mira, tenemos estos servicios, Dios te ama, tenemos eso, y nos quedamos esperando porque nunca llega. Pero tú cumpliste con algo importante, de que ese amor reflejado en ti y en tu hogar lo estás compartiendo con tus hermanos, con tus semejantes. Que no seas ese cristiano, ese nombre cristiano de puro nombre, porque de pura palabra. Mire, yo he tenido compañeros que solamente ellos saben que son cristianos. El cristiano de la secreta, el 007. Dios nos demanda a que seamos ese reflejo, esa luz delante de los demás, porque de verdad Dios nos demanda eso, a que reflejemos esa virtud, ese conocer de Dios hacia los demás. Y si te dicen, mire, a mí hay veces me dicen, ay, don Juan, me dicen don Juan, yo le digo, ay, no me digan dígame Juan, don Juan, mira, es que estoy pasando, claro, yo siempre les digo, claro, puedes ir a mi casa, voy a hablar con mi esposa, puede ser, cuando hable con mi esposa, te doy la razón, siempre consulto con ella, nunca solos, ojo, les estoy contando la historia que pasó con mi esposa, nunca solos. Amor, si ella me dice, ay, bueno, sí, amor, pero ay, y lo recibimos ¿con qué? Con amor, porque eso es lo que tiene que diferenciarnos con el hogar secular. Mateo 11:29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y ¿qué? Humilde. Esa humildad tiene que existir en nosotros, el cristiano. El simple hecho de que nosotros seamos apartados del mundo, seamos conocedores del Evangelio y apartados del mundo, no quiere decir que nuestra humildad no es que seamos diferentes en ciertos aspectos, sino que la humildad viene en que nuestro corazón tiene que ser un corazón humilde, sencillo. No porque yo me congrego y que estoy bien, donde más me importa nada, un carajo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién tenemos que aprender? Del Señor Jesucristo. Porque Él sí, testimonio fiel para nosotros, sí lo es.
con la prostituta, con el leproso, con el mendigo, con el que se le aparecía por el camino, nunca lo rechazó. Y para nosotros esa condición de los demás nos tiene que importar. Porque si tú te consideras que eres una persona cambiada en las manos de Dios y ese amor de Dios está en ti, tiene que ser similar al de Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Uy, ay no, ay no, qué asco. Para allá. No. Uno sabe quién quiere hacer el daño y quién no quiere hacer el daño. Yo he estado en sitios que la esposa a veces se ha aterrado, pero en ese momento yo lo he hecho y mire que no he sentido temor, porque sé que el que está en ese momento dentro de mí es Dios y es la gracia de Dios en mí. Salió abrazado con personas que huelen a mico. En el Transmilenio yo he visto personas de esos indigentes que suben y huelen a maluquito. Y pueden estar sentados y el puesto, yo me le siento al lado. Le hago la conversación. Ese es el amor que tiene que existir en el hogar cristiano. Así puede oler a mico y te puedes estar vomitando. Pero es algo que tú, como hijo de Dios, tú y yo como hijos de Dios, lo tenemos de serio. Porque estamos hospedando ¿qué? Una vida, un alma. Yo hay veces cuando me pongo a hablar, yo soy muy sentimental, hay veces me dan ganas de llorar, porque son personas que son faltas de amor. Y son un corazón tan limpio, tan sincero, que cuando hablan, de verdad llegan. A mí me han hecho llorar. Yo he llegado a la casa de amor y hablé con él. Así no sé si me están diciendo mentiras, pero sé que su historia es algo que nunca ellos han pensado vivirla. Pero ¿quién entronó y ha entronado ese corazón? El mismo Satanás. Y son personas que necesitan de Dios. Y ante todo esa humildad, hay personas que hasta lo miran a uno. Y ellos saben quiénes son en verdad las personas que le pueden dar un buen consejo de corazón. Y dice, y hallaré descanso para qué? Para el corazón. Yo cuando les comparto aquellas personas, yo siento tranquilidad. Yo estaba en San Victorino, me echaba de brazo y después, pues obviamente son personas que uno dice, pero de verdad que lo he hecho porque Dios me hizo hacerlo y me nace, porque mi corazón siempre ha existido y en sus corazones siempre tiene que existir un corazón hospedador, un corazón humilde, un corazón lleno del amor de Dios, no del amor del hombre. Porque tú no sabes en qué condición estés ahorita y mañana estés. Sí, en el mundo estamos. No se nos olvide que de Dios somos y a Él le pertenecemos. Y que de Él provienen todas las cosas. Que por más limpio y por mejor posición tengamos y por mejor condición económica tengamos, no se nos olvide que los demás son hijos de Dios y somos semejantes a ellos.
Y que de algún día y en algún momento, cuando estemos en la presencia de Dios, en algún momento Dios nos va a sacar eso. A mí hay veces cuando me piden plata, yo no les doy plata, les digo camino, ¿tiene hambre? Me acerco a una tienda, hay veces hasta el tendero como que lo miro, le digo, no, tranquilo, pida lo que, por favor me despacha lo que una persona necesita. Eso es un corazón bondadoso. Ojo, no se parezcan a Juanito, al Señor, que es manso de corazón. Y créame que cuando tú hagas eso, en tu corazón vas a sentir paz y tranquilidad, porque has hecho algo que el Señor nos demanda hacer. Y le ofrecieron una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él. ¿En qué? En la mesa. El buen servicio. El buen servicio. El buen servicio. Y eso tiene que existir en todos nosotros. No solamente nosotros le servimos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro Padre semejante en sangre, sino a todos. Y el servir no solamente compartir un alimento, el servir es cuando yo me siento con esa persona y le comparto del pan de vida eterna. Me siento con él y comparto esa cena con él, porque sé que eso es mucho más importante del alimento. Gracias. Cuando tú quieras hacer una buena obra con aquel que necesita de lo que tú vas a hacer, sé que van a venir muchos, pero antes de hacer eso, compárteles primero el alimento espiritual, porque sé que el mundo llega después, pero por la palabra no. Pero la mejor cena que tú puedes compartir con aquella persona es el conocer de Jesús, de que Dios llegue a los pies de Cristo. Hace poco me había alistado yo para salir a mi trabajo, salí con mi perrito, yo siempre lo saco antes de salir, y yo desde la esquina, ya iba de regreso a mi casa y yo en la esquina vi un tipo parado en la puerta, mal presentado, obviamente de la presentación de la calle. Lo primero que uno piensa, uy, están intentando abrir. Sí. Pero, más sin embargo, no sentí miedo. Yo llegué y él hizo, ¡ay! Cuando me vio, porque él estaba entretenido en su vaina, armando su... Y él hizo, ¡ay! Entonces, ese sonrió, le dijo, hola muchacho. Se sonrió y me dijo, ¡ay! Siempre me pasa lo mismo. Así me dijo, textualmente me dijo, siempre me pasa lo mismo, cuando me voy a ocupar, armar mi casito, sale alguien, me dijo así. Entonces a mí me dio risa, le dije, ¿sí sabes por qué es eso? Porque el Señor no quiere que tú consumas lo que estás haciendo. Y ese muchacho era como si eran las palabras exactas que necesitaba. Le lloró, cierra los ojos así como me está pasando a mí. Abrió su corazón, me dio la oportunidad de compartirle el Señor. Y yo le preguntaba por su papá y por su mamá. Me decía, mi papá la única y última vez que lo vi fue en un ataúd negro. Y le dije, ¿tu mamá? Me dijo, mi mamá vive por allá en una población saliendo del Tolima, en Cajamarca. Dije, ¿y por qué no te vas de ella? Le dije, mi mamita, la última vez que la vi, fue de la edad de 13 años y se fue con los paramilitares. A mí me tocaba decirle, ven, sigue, pero me encontraba solo, siempre me daba cositas, ¿sí? Pero me di la oportunidad que le di
el mejor alimento, que fue la palabra de Dios. Después de que entré, dije, este muchacho debe tener hambre. Me busqué, yo lo primero que encontré una fruta, cuando salí ya no estaba. Miré por todos los lados. Se fue. Pero le quedó el consuelo de que fue la palabra de Dios la que él necesitaba. Y así hay muchos, viciosos, no viciosos. La humanidad necesita mucho de Dios. Y sé que nosotros somos unos hogares aquí conformados en Cristo Jesús, con el temor a Dios, que lo podemos hacer. De ese egoísmo y esa hipocresía que muchas veces nos acompaña al ser humano, tiene que desaparecer, quitar ese caparazón y dejar habitar la humildad. Porque de eso no nos sirve nada. No nos creamos más que nadie. Así tengamos la mejor posición, la mejor carrera, profesionales. Porque tú no sabes en qué condición te puedas encontrar mañana si te apartas de Dios. Yo, en mi sentir, hace mucho rato, mi llamado es de ser evangelista. Sé que aquí hay muchos talentos, muchos dones. Y he estado por mucho tiempo de servir al Señor en el evangelismo. Pero no sé con quién, le estoy orando, con qué persona me saldrá algún día, así sea, a repartir volantes y a decirle a las personas que pasan, Cristo te ama, porque sé que muchos lo necesitan. Muchos se están quitando las vidas porque ninguno ni una persona les ha dicho Dios te ama. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mi esposa a veces me dice, amor, a ti las decisiones te persiguen en abundancia. Y me siento muy agradecido con Dios y le digo, Señor, gracias, porque nunca he esperado nada a cambio. Hago con agrado, con amor. Y yo digo, nunca me quites esa esencia de mí. Que todo el que yo pueda ayudar y el que yo reciba en amor y esté al lado mío, lo voy a hacer como tú lo demandas, sin esperar nada a cambio. Se me terminó el tiempo. Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Recordemos siempre en la condición cuando tú llegaste a los pies de Cristo. Yo siempre recuerdo cuando yo empecé en el Evangelio y le doy gracias a Dios porque tuve que conocer a esta mujer. Casados, juntados, nosotros nos fuimos a vivir con una camita, eran dos, tres butacos plásticos, de esos butaquitos Rimax, una mesa en triplex que me hizo mi suegro y un perizo. Eso era lo único que nosotros no teníamos ni lavadora, la lavadora era bueno. Y quizás pasando muchas necesidades, porque cuando recién me casé yo me quedé sin trabajo, la única que trabajaba era esta mujer, ella era la que suplía arriendo, alimentación, muchas necesidades. Y dice Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Nunca puedo decir que me acosté sin un bocado de comida, o nunca nos acostamos, porque a pesar de tener la niña teníamos para darle pañales, su lecho, y todo eso se lo debo al Señor. Dice que por gracia recibiste
Así por gracia tenemos que dar. Y esa es la gracia que aún yo puedo decir que habita en mí y en mi hogar. Porque a pesar de todo, nosotros somos de un buen corazón. Mi esposa se preocupa por ciertas cosas y yo le digo, oye amor, pero ya, porque ella se centra en tal y yo soy en otras. Dice por ahí un burro hablando de orejas. Entonces, estamos en esa comunión porque sabemos que el que nos suple y nos edifica y nos bendice es Dios cuando nosotros actuamos y procedemos en bien y en bendición para los demás. No se te olvide de dónde saliste, ni quién eras antes de conocer a Jesús. La porquería que tú compartías antes de conocer a Jesús. Y lo que eres ahorita, le puedes decir y dar gracias que tú lo que eres ahorita, se lo obedeces a Dios. Y nada de lo que tú tienes, ni nada de las posesiones, ni de lo que tú eres, es tuyo. Todo le pertenece a Dios. Nada de lo que yo tengo, mi vestimenta, ni el carro, ni la casa, ni el trabajo por el profesional, ni por nada. Y el día que tú recibas bendición, compártela, que esa es la mejor bendición. Y termino con esto, Juan 11:42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de ¿quién? De la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Dios siempre va a escuchar tu oración, siempre. Pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. No te mofes en ti mismo, mófate cuando Dios esté de tu lado y tú lo hagas para Él y no para los hombres, porque eso trae bendición y bendición multiplicada, yo se lo puedo decir. Nunca esperes, nunca hagas nada esperando que el Señor te lo multiplique, porque así el Señor no va a trabajar. Hágalo porque a ti te nace, porque hazlo porque en verdad ese amor de Dios está en tu hogar y está en ti. Y eres una persona de Dios, una hija de Dios, un hijo de Dios. Ponte en pie, por favor. Vamos a orar. Invito a mi esposa, mi bastón. ella es mi bastón, yo siempre la uso cuando es. Esta es la mujer con que el Señor me ha dado la oportunidad de compartir el Evangelio. Porque de verdad, bueno, todo era un propósito de Dios. No lo hacía antes. Hemos tenido que pasar dificultades, circunstancias para crecimiento como ministerio, como llamados a Cristo que estamos con ella en mi bastón. Hemos pasado las buenas y las malas. Eso es lo que Dios anhela, un corazón puro para servir, un corazón con amor. Mire, muchas veces no es lo que tú puedas dar físicamente, materialmente. Un abrazo lo hace todo. Un Dios está aquí y no está solo, no es todo. Porque hay gente que se siente absolutamente sola. Puede haber muchos a su alrededor, pero la soledad y el vacío es tan grande. Pero ahí está Dios, aún en los hogares. Tú escuchas, yo estoy en mi casa, pero está mi esposo, mis hijos, pero es como si no lo estuviese. Pero ahí está Dios, no estamos solos. Ahí está Él con su inmenso amor. Y ese amor Dios quiere que lo llevemos.
Yo aprendí en esta mañana que en cada ser que yo vea, tengo que ver a Jesús. No ver sus errores, no ver las falencias. Somos seres imperfectos que seguimos a un Dios perfecto. Pero que ahí veo a Dios. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, que marquemos la diferencia. Que marquemos la diferencia de que si somos realmente hijos de Dios. Y allí donde estamos vamos a colocarnos sobre nuestros pies.